Bueno, vamos a poner a grabar. Hola, profe. Bien. Diego me Hola, mandó la buenas pauta de lo que tardes. está tocando Gastón y que se escucha más grave, ¿no? Casi como una tercera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que achicar la longitud. Ahí los silencié porque escuchaba varias voces. Cualquier cosa, ustedes se pueden desilenciar. Eh, y ahora el micrófono y me preguntan. Bueno, primero disculparme que el Zoom anterior les tuve que sujetar, pero la verdad me sentía muy mal. Terminó, nada, devino en bronquitis la gripe, así que fue más complicada de lo que esperaba. Con lo cual me atrasé no solo porque no me reuní con Zoom con ustedes, sino me atrasé un poco con las correcciones que estuve estos días intentando ponerme al día. Aún habrán visto que las actividades de las últimas 2 semanas, de las 6 y las 7, están sin corregir. Estuve en la tarde corrigiendo porque pues la semana pasada hubo exámenes finales mm, eh, de educación a distancia y de presencial, así que hubo mucho trabajo de corrección que tenía mayor urgencia que las tareas semanales. Así que también mis disculpas por las demoras en las correcciones. Eh, Entre hoy a la tarde, cuando terminemos el Zoom y mañana voy a estar como poniéndome al día, sobre todo en las últimas actividades. No obstante, hoy ya dejé abierta la pestaña del trabajo, del primer trabajo práctico obligatorio. Algunos me han estado preguntando por privado que no podían, esperen que voy a abrir la pestaña si les muestro, que no estaban dentro del grupo, pero justamente todos los que me han preguntado estaban sus nombres dentro del grupo de personas habilitadas. Recordamos un poco para quien a lo mejor no estuvo en otra reunión que para estar habilitado para rendir el trabajo práctico tienen que tener de todas las actividades, en este caso como de las 6 actividades que quedaron propuestas durante estas semanas, tienen que tener hechas 4 por lo menos, y el 75% de las actividades propuestas para tener la regularidad para poder rendir el trabajo práctico. Lo dice acá también. Y el trabajo práctico está acá en el cuestionario y dice no disponible hasta que se procese el grupo trabajo práctico 0 al trabajo práctico 1, no es 2, 0, es 1. Si alguno tiene duda, como las personas que me han escrito que tenían dudas, haciendo clic acá, no es que ya entran directamente, saben que entran y como este es por tiempo, bueno, yo lo tengo abierto. Pero si no les va a decir si quieren ingresar, ¿no? Porque por tiempo ven que tienen un límite de 3 horas, un tiempo bastante amplio para realizarlo. Y de todos modos, esta semana, si tuvieran algún problema técnico en la realización de la evaluación, no duden en escribir. Tienen un foro acá o mandarme un mail por mensajería privada como han estado haciendo. A mí o al tutor, o a los dos, si quieren, para tener una respuesta quizás aún más rápida. Acá tienen el foro de todos modos también que pueden escribir y dejar sus consultas. Vamos a ver las preguntas que aparecen en el chat que veo que se está abriendo la ventanita. Eh, Eran todos saludos. Sí, Natalia, la evaluación tiene un solo intento. A diferencia de las prácticas que tienen 2 intentos, las evaluaciones, los trabajos prácticos tienen un solo intento. Tienen de todos modos una ventana temporal bastante amplia de 3 horas. El examen está preparado, la actividad está preparada para resolver en 1 hora y media más o menos. 1 hora y media, así que con 3 debería alcanzarles bien. Lo que sí les aconsejo es que en el momento que se sienten a realizarla, o sea, una vez que se abre ya no se puede cerrar y volver después, ¿sí? Una vez que se abre está el intento utilizado y a las 3 horas, y a las 3 horas se cierra sola, si ustedes no lo mandan antes. Acá Fernando me pregunta cómo nos damos cuenta si estamos o no habilitados para hacer el TP. Bueno, en principio deberías poder hacer clic acá y que te abra el cuestionario, o por lo menos la primera ventana del cuestionario. Acá. ¿Ves? Si te aparece esto, estás bien, están en condiciones. Yo ahora me voy a anotar, les voy a dejar después publicada una listita de todos los que están habilitados, para no olvidar. Lista de habilitados al TPO. Igual, si vienen haciendo las actividades, digo, al momento de habilitar esta lista, las últimas dos, si bien todavía no terminé de corregirlas, están consideradas, eh,
para la habilitación del trabajo práctico. Bueno, les dejo de compartir acá. Este trabajo, esta primera evaluación eh, formal, ¿sí? Van a encontrarse cuando ingresen con un formato muy familiar a las actividades que vinieron realizando. Sobre todo la de esta última semana 7, bueno, la otra también, a la semana 7, pero la de la semana 7 fue el trabajo práctico uno el cuatrimestre pasado. Y la de la semana 6 fue un trabajo práctico hace 2 cuatrimestres, o sea, 3, no sé, el año pasado, en algún cuatrimestre. Sí, Natalia, hay recuperatorios, pero no empecemos a pensar así que ya no vas a aprobar. Empecemos, el recuperatorio es siempre a final de cuatrimestre, porque tienen que tener uno de los dos trabajos prácticos aprobados sí o sí, eh, porque solo se puede recuperar uno, ¿no? Como en todo el reglamento universitario, se puede recuperar hasta el 50% de las evaluaciones. Nosotros tenemos dos evaluaciones obligatorias, solo una es la que se puede recuperar, así que esto lo consideramos como ya al final del cuatrimestre, habiendo realizado las dos evaluaciones, si tenés una aprobada y una desaprobada, puedes recuperar la desaprobada. De todos modos, es como una instancia previa, ¿no? Quienes rindan este primer trabajo práctico y no lleguen con los objetivos mínimos de la redacción de la síntesis, vieron que esta última actividad que les indicamos hacer, la de postlectura, en la que ustedes tienen que redactar una síntesis en español, con sus palabras, sobre las ideas principales del texto. Quienes no llegaran en la realización de un trabajo práctico a cumplir los objetivos mínimos de esta síntesis, sí tienen lo que se llama la reescritura. Eh, pero bueno, eso ya lo charlamos la semana que viene. Porque algunos me preguntaban que si no habían llegado con las actividades para este trabajo práctico, si podían hacer directamente la reescritura. La respuesta es no, porque la reescritura solamente puede quedar habilitada para quienes rindan el trabajo práctico. No se puede reescribir algo que no se realizó, ¿sí? Así que quienes estén ausentes en este primer trabajo práctico no pueden acceder a la instancia de reescritura. La reescritura es solamente para los que rindieron el primer trabajo práctico y no llegaron con los objetivos mínimos, con los mínimos requerimientos en la redacción de la síntesis, entonces tienen un espacio a partir de la semana que viene. eh, Ahora voy a contestar que veo que siguen apareciendo mensajitos en el chat. A partir de la semana que viene tendrán el espacio de la reescritura quienes estén en condiciones de hacerlo. A ver qué me preguntan por acá. Eh, no, 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 el trabajo. No, ahí no veo. Espera que tengo abierto la pregunta. Franco, el trabajo práctico uno ya está habilitado. No quedó habilitado anoche, quedó habilitado esta mañana, a las 8 de la mañana, pero ya está habilitado para quienes quieran ingresar y están en condiciones, ¿no? Que tengan regularidad para realizarlo. De hecho, ya hay estudiantes que lo han hecho. Sí, no, que la actividad 7 voy a tratar de corregirla esta noche o mañana, les decía eso solo para su registro, para que tengan correcciones o devoluciones. Fíjense especialmente, más allá de qué puntaje les den, ¿no? Cada uno de los cuestionarios. Es interesante que entren como en la retroalimentación, sobre todo de las preguntas que hicieron, de las que ustedes escribieron, ¿no? Sean preguntas de comprensión, sea la hipótesis, mm, o sea la síntesis. Porque ahí si yo no les puse el puntaje completo, les dejo una retroalimentación, les dejo una explicación de por qué no tienen el puntaje completo. Por ejemplo, en la síntesis, cuando en la primera etapa de anticipación, que están todo el análisis de elementos paratextuales y como última actividad de anticipación se les pide que eh, realicen una hipótesis o que redacten una hipótesis de sobre qué tema creen que van a leer, ¿no? A muchos van a ver que les aparece cero que les puse porque mm, como el primer error más común es afirmar, ¿no? El texto hablará de
en este caso, no sé, de las actividades para realizar al aire libre. El texto trata de la economía circular. No olviden que en esta instancia de anticipación nosotros estamos en hipótesis. Todavía no leímos el título. Entonces, en la hipótesis no corresponde que afirmemos algo sobre el contenido del texto porque es una hipótesis, es algo que nosotros creemos a partir del análisis del paratexto. Entonces sería correcto, a lo mejor empezar como creo que leeré sobre o el texto podría mm, mencionar la economía circular o en el texto quizás mm, lea sobre, bueno, no, se me están viniendo muchas palabras, muchas estructuras a la mente. Pero una primera corrección es esta, es la de no realizar afirmaciones taxativas en la hipótesis sobre el contenido del texto, porque es esto, es una hipótesis. Eso es un punto. Y el otro, evitemos utilizar todo verbo que humanice al texto. Decir el texto hablará o creo que el texto hablará está mal, es incorrecto, porque el texto no puede hablar, ¿sí? A lo mejor es lo que ustedes escuchan bastante a menudo de manera incorrecta, pero nosotros vamos a evitar, primero, el verbo hablar lo erradicamos, porque no tenemos forma de cómo acomodarlo ni siquiera en la forma impersonal, en tercera persona, porque en realidad nosotros acá leemos, no escuchamos a nadie que nos esté hablando, ni que nos hable, entonces no vamos a utilizar el verbo hablar ni en la redacción de la síntesis, ni en la redacción de la hipótesis. Ahí les respondo lo de la otra letra. Pero cuando ustedes dicen el verbo propone, perdón, el texto propone, el texto explica, el texto eh, compara, todos esos verbos implican una acción y el texto no hace, es inanimado, no hace ninguna de estas acciones. Entonces, este tipo de redacción para la síntesis, que también todo esto aplica que le estoy diciendo para la síntesis, lo podríamos subsanar con, en el texto se mencionan la economía circular y la economía lineal. Eh, en el texto mm, aparece una comparación sobre, porque ahí no estamos implicando que el texto haga nada, ¿sí? Ahí me preguntaban en el chat si para la síntesis conceptual aplica esto mismo. No humanizar el texto, evitar toda expresión que indique que el texto está haciendo una acción. Entonces, muchas veces van a ver que, por ejemplo, la síntesis les puse cero solamente para que ustedes, no es porque la magnitud del error está grave, sino para que ustedes entren a ver en qué es lo que es tanto que se equivocaron que la profesora les puso cero, ¿sí? Muchas veces en la síntesis van a ver también que les puse cero, que es la que vale más puntos, porque para que ustedes entren y se fijen, si yo les bajo de 40, les bajo 5 puntos, a lo mejor ni entran a ver eh, cuál fue el error. Esto respecto a la hipótesis es como el error más común que sigue apareciendo en algunos casos, por eso les insisto en que ingresen a la retroalimentación, a las preguntas que, que no tuvieron el puntaje completo, fíjense en qué se equivocaron. En general, cuando responden las preguntas de comprensión, vieron que después en la parte de verificación, en la parte de actividades de lectura, donde tenemos cognados, donde tenemos estas frases sustantivas sobre las que intentamos explicar mm, em, su contenido, su equivalente en español, donde tenemos categorías gramaticales, esto de las palabras en contexto, si funcionan como sustantivo, como verbo, como adjetivo, donde un par de clases, justo la que tuvimos que suspender el Zoom, em, puede aparecer para clasificarles verbos modales, ¿no? Pidiéndoles como a qué modalidad está expresando esos verbos. En ese mismo después tienen preguntas de comprensión. En general hay una o dos por opción múltiple y una en la que ustedes tienen que escribir, que tienen que tipear la respuesta, que es la que de creación, de generación autónoma. Entonces, en esa respuesta, en general no aparece, en esa pregunta de comprensión, en general no aparece esto de habla y dice o
expone o propone o presenta, pero sí, como me preguntaban en el chat, al momento de la síntesis, ¿no? Al momento de la síntesis, además de esto, de evitar humanizar al texto, utilizar cualquier verbo que indique la humanización del texto, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la síntesis es un párrafo, que no son oraciones aisladas, ¿sí? Que es una oración seguida a la otra, que a lo mejor entre oraciones están mm, entrelazadas o interconectadas por conectores, justamente. Que en esta síntesis lo que se espera es que ustedes incluyan las ideas principales del texto, no toda la numeración, por ejemplo, el que era de las actividades al aire libre, no toda la numeración de las actividades al aire libre, sino una síntesis, no un resumen, ¿sí? No es un resumen del contenido, sino es una síntesis conceptual de las ideas principales del texto, en el cual a veces cuesta un poco encontrar el equilibrio entre no incluir tantos detalles y hacerla demasiado genérica, ¿no? Por eso tienen esta limitación de cantidad de palabras, no es caprichosa, ¿no? Una síntesis tiene que ser un porcentaje de las palabras del texto. Em, en la hipótesis también tienen como se les pide que aproximadamente la hipótesis sea de 25 palabras y con esto respondo a lo que me preguntaba acá Natalia, que dice si pongo la hipótesis de 25 palabras y se pone 21 está mal. No, siempre hay, tanto en la hipótesis como en la síntesis, hay un margen de más menos palabras que se pueden poner, siempre y cuando hayas puesto el contenido correcto, ¿sí? Es un aproximado que se da, 25 palabras. A lo mejor pusiste 20 y está perfecta la redacción de tu hipótesis. No tiene que ver con la cantidad de palabras. Ah, excepto que la hipótesis la haga demasiado extensa, entonces la respuesta que vas a recibir de mi parte o el feedback que vas a recibir es, toda esta información no surge de mirar el paratexto. Recuerden que la hipótesis tiene que ser breve porque es solamente de mirar títulos, subtítulos, encabezados en negrita, imágenes, soporte en que aparece publicado. De esa información no surge la hipótesis. Es de mirar los elementos que acompañan al texto. Entonces, la hipótesis la haces muy larga, muy extensa, todo eso no surge del el paratexto. Seguramente ya leíste el texto y después redactaste la hipótesis. Entonces, a lo mejor te puedo poner eso. Pero no es tan taxativo, tan estricto el límite de palabras. Lo mismo para la síntesis, ¿no? Hay un margen entre 50 y 70, o no me acuerdo ahora si era, sí, era 50 70, o si era 60 80. Em, que tiene que ver con la extensión del texto, ¿no? Que estos textos no son tan extensos. Esperen que estoy viendo la síntesis. 60 80. Eh, si a lo mejor hacen 55 y la síntesis realmente incluye las ideas principales y cumple con todos estos requisitos, está bien. O a lo mejor si llegan, ponen 85 y tiene que ver con la forma de reacción cada uno. Yo siempre digo que tiene que haber tantas versiones de síntesis como estudiantes que las escribieron. Porque si bien las ideas principales básicamente son las mismas que tienen que aparecer en todos mm, la síntesis, cada uno pone su impronta y tiene su manera de redactar. Entonces, a ver, y algunos que lo hacen de manera más sintética, algunos que les gustan más conectores y más dar vuelta a las palabras, y a lo mejor hasta que suene reiterativo, pero bueno, tenemos un margen. Siempre se aceptan algunas menos y o algunas más, sin que sea como definitorio eh, de la nota. Esto como así generalidades de eso, también sobre todo lo que estuve corrigiendo esta tarde, ¿no? Ya les digo, a lo mejor les recomiendo que antes de realizar el trabajo práctico vuelvan a estas actividades semanales y aunque sea ingresen a ver la síntesis, ¿no? Cómo les fue, si tuvieron el puntaje completo, seguramente no les puse porque estaba bien y no les puse ninguna mensajito, ninguna retroalimentación, pero si no obtuvieron el puntaje completo, fíjense qué es lo que se le indica en la retroalimentación. Insisto en esto, en que se fijen, que se fijen, que se fijen, porque me pasa que a lo mejor es porque hicieron todas el mismo día
pero a lo mejor corrijo y el mismo error lo siguen arrastrando, ¿no? En actividades posteriores. Ahora justo se me juntaron un par de semanas de actividades que no pude corregir, entonces es como comprensible que las actividades de la semana 6 o hasta de las 7 arrastren algún error. Eh, pero a lo mejor sería interesante que este error lo puedan ver o visualizar antes de hacer el trabajo práctico para tenerlo en cuenta. ¿Alguna duda? Porque así como arranqué como a 4:40 con una verborragia. No, solo yo le pregunto, pero igual ya lo dijo. Decime. O sea, a mí me falta hacer la 7. Me voy a Sí, poner a hacer el trabajo de consolidación 7, ¿no? Voy a sí. hacer el 7 como para probar, porque recién hoy pude hacer el 6 y me Ujú. pareció bárbaro como prueba y error, digamos. Sí, sí. Este, Por eso así que estos voy a esperar a últimos, hacer el 7 y después hago. por eso estos últimos se los dejé con tiempo, aunque Claro, tenían la posibilidad de hacer en 2 intentos, pero como para que se vayan familiarizando con esto del tiempo, ¿no? sí, Eh, que van a ver el registro en pantalla. De todos modos, este primer trabajo práctico tiene 3 horas, es un montón. El próximo ya tiene poco menos, porque ya están bien, más entrenados. Pero sí, si tenés tiempo, justo ayer me di cuenta que una vez más me agarra o sea, la semana que está habilitada la evaluación, hay fin de semana largo. La verdad que como el cronograma lo había armado a principio de cuatrimestre, que todavía no estaba confirmado, no sabía que iba a ser fin de semana largo. Em, si tenés la posibilidad, te dan los tiempos, sí, tenés toda la semana. Va a estar hasta el lunes de la noche abierto el trabajo práctico. Así que podés hacer el 7. Hoy es sí, martes, yo seguramente el viernes que esperé voy a estar corrigiendo si tenían actividades pendientes para que puedan realizar sí. Es recomendable esto justamente para la práctica, porque se han dado cuenta que esto que yo decía hace unos meses cuando empezábamos, que esta materia es práctica, es así, es práctica. Eh, es todas las semanas poder dedicarle, no sé, un par de horas claro, a leer un texto y hacer actividades sobre ese texto. perfecto. Respecto bueno, justamente el de la actividad 7 de la semana 7 es una actividad, ya les digo, ahí se los voy a mostrar, para quien no lo hizo. Fue examen el cuatri pasado. Que ya una vez que uno usa un texto para examen, ya queda entregado al mundo. Entonces no lo podemos volver a usar. Todos los cuatris se hacen Claro, exámenes nuevos. Pero bueno, a mí algunos me resultan interesantes para reciclar y después usarlos para la cursada de algunos textos. Son más amigables que otros. Eh, ven que el texto está todo marcado, mm, que tiene marcado lo que después aparece en las actividades, ¿no? Este es como así, a simple vista está como bastante raro el tema, ¿no? Extrovert or introvert. Most people are actually ambiverts. Y después aparece acá, ambiversion, the best of everything. Y a common but neglected trait, ¿no? Como bastante raro todo, así que aparece en principio o a simple vista no es tan, a lo mejor, amigable o tan transparente como otros textos. mm, Esto que les decía que aparece todo acá pintado es lo que después aparece en las actividades. Vamos en el principio, que acá me quedó verificación. Bueno, la actividad de anticipación siempre versa sobre las mismas cuestiones, ¿no? O sea, acá y después el día que rinda el examen final. Sobre el soporte en el que fue publicado, sobre si aparece el autor o no, sobre qué elementos del paratexto aparecen y la hipótesis de lectura, esto que estábamos hablando recién. mm, Ya pasando a la parte de lectura, cuando uno ya tiene que mm, empezar a leer el texto, en, más allá de las actividades estas de gramática que tienen que resolver, ¿no? Yo siempre les recomiendo en las evaluaciones.
que lean las preguntas de comprensión, que son las que están acá, como esta que pregunta qué beneficios se menciona o qué confusión común se menciona o cuáles son los peligros de no conocer, no reconocer la ambiversión y cómo afecta, cómo puede afectar la percepción de las personas sobre sí mismas, ¿no? Leerla para cuando ustedes vayan a analizar el texto, o sea que empiecen con las actividades, como tienen que empezar con las actividades de gramática, pueden ir identificando algunas palabras para tener idea o noción de dónde van a estar las respuestas en el texto sobre las preguntas. La primera actividad es diríamos, la más sencilla de las verificaciones, la de los cognados, ¿no? O palabras transparentes. Acá solo tienen que hacer tilde en las que son cognados, transparentes. Mm, No las que saben, no las que conocen, solo las que yo puedo ver atrás el significado en español, ¿sí? Como de perfect, perfecto. No así de party, que a lo mejor todos sabemos qué quiere decir party, pero party no es transparente, no se transparenta eh, sí. fiesta o partido, o no, en este texto es fiesta. Categorías gramaticales. Este ejercicio a veces, ¿dónde está? Acá no era mal escrito, escondé. A veces trae un poco de confusión. A ver, lo voy a leer acá. Esperen que me parece. Que acá Franco me está preguntando. ¿Dónde se supone que aparece la retroalimentación? Mira, yo creo que entrando a cada cuestionario, ese es el calificador, lo que vos estás viendo, me parece. Que está como el puntaje de cada cuestionario. Yo entiendo que quizás haciéndole clic, esperen que voy a dejar de compartir acá, arriba de, no sé si hay alguien que me pueda ayudar que si les pueda ver las retroalimentaciones, haciendo clic arriba de donde dice actividad de verificación se ven, y si no, estoy segura que entrando al cuestionario, cuando vos como que barres arriba las respuestas, te aparece si tiene un globito aparte, si te aparece retroalimentación. Yo no eso no te lo puedo mostrar porque no tengo forma de verlas, o sea, no tengo forma de, sí, de ver las retroalimentaciones que puse, pero tengo forma de verlos como estudiante. No sé si alguien me puede ayudar con la retroalimentación, de cómo verlas. Eh, a ver qué dice Mirta. Que me dice No, que yo muchas tampoco, veces no, nunca En vi los tres una. puntitos, en los... perdón, Sí, sí, de por la favor. imagen que mostró Franco, hay tres Sí, puntitos, ahí sí, hace clic y te lleva directamente al cuestionario y ok. ahí abajo dice revisión. Ahí entras y está todo detallado. Muchas gracias, Laura. De nada, Los tres puntitos que están al lado del número del puntaje. exacto. Muchísimas gracias. Claro, yo la puedo ver revisión. Eh, Fíjate, Franco, si podéis, si no nos vuelves a consultar. Ah, ¿qué tal? Eh, Sí, los tres puntos los veo, lo aparezco, pero ajá, te llevan a una revisión sí. que está como, digamos, ya programada, no es algo que pone usted, profe. Porque esa No, no, revisión abajo, aparece. perdón, No, abajo algunas, sí. están las aclaraciones de la profe en cada... A ver, las primeras actividades, las que son como de corrección automatizada, lo que vos decís que aparece así, como cuáles eran las respuestas correctas y eso. Pero después las que son de escribir deberían tener mis correcciones. Ok. Tal vez es que no tengo ninguna retroalimentación de usted, y por eso no me Puede aparece. ser. Fíjate, no sé, bueno, por ejemplo, en la síntesis, si tenés todo el puntaje, no tenés ninguna retroalimentación. Si Ok, no tenés, o muchas en la gracias. hipótesis, en las que vos escribiste, ¿sí? En la hipótesis, las preguntas de comprensión y la síntesis. Ok, entiendo. Muchas gracias. De nada. Bueno, volviendo a Mirta que me preguntaba si es conveniente usarlo. Eh,
el diccionario se puede usar y nosotros acá cuando nos manejamos en la virtualidad es muy difícil que yo pueda controlarle o que pueda decirles no usen diccionarios digitales que están a la distancia de un clic. No obstante, sí debo decirles e insistirles en esto que cuando ustedes rinden el examen presencial, el examen final, solamente pueden llevar para consultar diccionarios en papel, en libro. Entonces, a lo mejor no para la instancia de evaluación, pero para la instancia semanal sería bueno que se vayan, si realmente usan mucho diccionario, que se vayan acostumbrando a usar el diccionario en papel, que lleva también otro tiempo de búsqueda distinto al del diccionario virtual. El diccionario es una herramienta, es una buena herramienta, pero no hay que tomarla como única. Hay que tratar de ir barriendo el texto como en distintas capas, ¿no? Como esta primera que hacemos lo de los cognados, que yo ahora en las evaluaciones le pongo una lista de cognados, pero a lo mejor un buen ejercicio que ustedes miren el texto y empiecen a ver todas las palabras que hay transparentes. Eh, Hay alguien ahí, Hugo, me está dando la razón. Em, Como esta primera yo le decía analizarlo como en distintos layers, en distintas capas, ¿no? El texto. Una primera, intentar ver todas las palabras transparentes. Algunos textos más que otros, pero en su mayoría hay muchas palabras transparentes que ya nos pueden dar como una idea más allá de la hipótesis sobre el contenido del texto. Si nosotros después de haber hecho este primer análisis de la primera capa, de la más superficial, de las palabras transparentes, leemos las preguntas de comprensión y tratamos de buscar alguna palabra clave que la podamos encontrar como tal, como transparente en el texto, ya nos vamos a como a focalizar en qué partes del texto van a meritar un análisis más profundo, ¿no? Más allá de las partes del texto que tengan palabritas señaladas porque son categorías gramaticales o que tengan las frases estas sustantivas señaladas para ustedes proporcionar el equivalente en español. Pero si ustedes pueden identificar en qué parte del texto está la respuesta a la pregunta, va a ser esa parte del texto la que va a meritar o necesitar un análisis más profundo y a lo mejor de ahí tienen que buscar palabras. Yo les digo esto porque me pasa todo el tiempo en presencial y muchas veces cuando están viendo los exámenes que uno le da la hoja y apenas ven el texto, se ponen a buscar palabras, ¿no? Como así yo les digo a tontas y a loca. Empiezan a buscar palabras, palabras, palabras. Y después buscan las palabras así como aisladas y después es muy difícil hilar la idea del texto. Recuerden que la gramática en inglés tiene otro formato distinto al español. No es uno a uno. No es que si yo busco todas las palabras que no sé, me garantiza que vaya a comprender el texto correctamente, descontando todo el tiempo que lleva el buscar todas las palabras. Entonces nosotros lo que tratamos es de ir a partir de estos ejercicios de comprensión, a partir de estas actividades de gramática, ir como destrabando distintas técnicas para poder entender ideas más generales, ¿no? A lo mejor uno va más a lo micro, a lo detallado, a lo concreto de un párrafo en alguna de las preguntas de comprensión. Pero está perfecto que si vos mm, necesitas buscar palabras, las busques. No hay como restricción respecto a cuántas palabras puedes buscar. Yo lo que te puedo dar como consejo es que no lo uses como primera herramienta, ¿no? Que trates por lo menos eh, de empezar a resolver las actividades, a lo mejor empe- antes de empezar a buscar palabras, ¿no? Para uno después realmente hacer una búsqueda inteligente de qué palabras busco. Cuando llegues al punto de decir, bueno, yo acá en esta oración no sé para dónde va, de, mm, qué me están queriendo explicar, bueno, busco las palabras. Pero muchas veces, esas veces se puede dar vuelta, se puede deducir del contexto. Recuerden que esto no es un taller de traducción, que no se pretende que ustedes sepan todas y cada una de las palabras incluidas eh, en los textos, sino que podamos abstraer ideas generales, ¿no? Ideas principales. Eh, pero sí, el diccionario se puede usar. Y está muy bien, Mirta, que ya se está entrenando con el diccionario en papel, porque, les repito, lleva un tiempo distinto al que puede llevar un diccionario digital.
Bueno, volviendo entonces a este que tenía abierto, ¿no? El del ambivert, extrovert, introvert, ambivert, ¿no? Bueno, acá extrovert e introvert son palabras transparentes, ¿no? Tiene que ver con extrovertido o introvertido. Most people are actually ambiverts. Hasta ahí vamos bien, extrovertido e introvertido, creo que todos lo podíamos deducir, los podíamos ver como palabras transparentes. No pasa lo mismo con la palabra ambivert, ¿no? Sobre todo porque quienes leyeron el texto, el concepto de ambivert es uno que no está acuñado a partir de distintos estudios, ¿no? Tiene que ver con una ambiversión, con ser ambivertido. De hecho, si lo buscan en el diccionario, seguramente no lo van a encontrar. Hay que como intentar acuñar un equivalente en español, que sea como una mezcla de extrovertido con introvertido. Por eso, o sea, algunos me han dicho ambiverso, ambivertido. En este título, una palabra que es clave y es tramposa es el actually. El actually parece ser un cognado, parece ser una transparencia, pero el actually es un falso cognado, es una falsa transparencia. Actually, que es un adverbio porque termina en ly, ¿no? Como ya dijimos en otra oportunidad, las palabras que terminan con el sufijo ly son adverbios. Ese sufijo ly equivale al sufijo mente en español. Entonces, esto viene del adjetivo actual, que sumado al sufijo ly se convirtió en un adverbio, y actual en inglés no significa actual en español. Actual en inglés significa real, verdadero. Este actually significa verdaderamente, realmente. De hecho, muchas veces. Porque actual hay otra forma de decir actual. En inglés se dice current o present. Pero este actually significa realmente, verdaderamente. La mayoría de la gente son verdaderamente, realmente ambivertidos, ambiversos, ¿no? Ni extrovertidos ni introvertidos. Eso es un poco, a términos muy generales, lo que se presenta en este texto, ¿no? Y les decía, tenemos el primer ejercicio de cognados, un segundo ejercicio donde siempre, fíjense, nosotros siempre le damos el número de línea, porque no es esta palabra para que ustedes la busquen en el diccionario y la encuentren fuera de contexto. Es esta palabra en este formato en el contexto. Porque las palabras terminadas con ing no solo son verbos en gerundio, como a lo mejor alguna vez estudiaron o aprendieron en inglés, pueden estar funcionando como un verbo en gerundio, como ando, endo, como comprendiendo o entendiendo o cerrando, o también puede estar funcionando como un adjetivo, modificando un sustantivo que viene atrás, o como un sustantivo en sí mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos que poner acá sustantivo, adjetivo o verbo o adverbio, que es el único quizás que podemos identificar fuera del contexto, el adverbio, miren, acá está incorrectly, que termina con ly, como yo les mostraba recién, el actually, es el adverbio, ¿no? Este significa incorrectamente. Es el único que podemos identificarlo fuera de contexto, ¿no? Pero yo voy a understanding en la línea 37. Acá. Hay un montón de ing en el texto. Y oraciones un poco largas a veces, ¿no? Como, they adapted varied study tactics to specific circumstances, such as rapidly skimming new information, asking other questions to improve their understanding, and creating memory aids such as color-coded notes. Asking other questions, preguntando otras preguntas,
To improve their understanding. Improve a lo mejor una palabra que no es transparente, que la tienen que buscar. Improve significa mejorar. Para mejorar their understanding. Para mejorar. El their es un adjetivo. Bueno, no me acuerdo. Adjetivo no es calificativo, es posesivo. Significa su. ¿Cómo es alguien posesivo? Para mejorar su. Y ese understanding acá no es comprendiendo ni entendiendo, sino que se refiere para mejorar su comprensión o entendimiento, ¿no? Este understanding acá está funcionando como sustantivo, porque adelante tiene el adjetivo posesivo, porque el verbo está acá preguntando otras preguntas o formulando otras preguntas, preguntando otras cuestiones. Y está acá para mejorar y después viene el understanding como sustantivo. Pero hay otras palabras con ing como evening. A lo mejor evening parece más amigable, ¿no? O conocen el significado. Como dice, when buyers, friends spontaneously drop by on a Friday evening. Evening significa noche, la noche del viernes, ¿no? Friday está modificando a evening. Y este evening es un sustantivo también. Quería buscar otro y lo buscaba. La otra palabra terminada con ing. There he enjoys closing the door every now. Allí disfruta closing the door. Que closing está funcionando como un verbo, ¿no? Cerrando la puerta. No como cierre de puerta ni como un adjetivo que modifique a un sustantivo, eh, sino como verbo. Ese es el tipo como de análisis que tienen que hacer en este ejercicio, ¿no? Siempre volver al texto. En general les aparece así como grisadas las palabras que están para clasificar en sustantivo, adjetivo, verbo. Y después en amarillo, creo que en amarillo también las dejé, aparecen algunas frases sustantivas que ustedes tienen que explicar con sus palabras. Estas frases sustantivas todas tienen, como lo dice la frase, justamente tienen un sustantivo, suele ser como el núcleo de la frase, y tienen modificaciones. En general, los modificadores en inglés funcionan por adelante, ¿no? No sé, acá decimos a more flexible mindset, ¿no? Como un estado mental, el mindset es el sustantivo y a more flexible es el adjetivo. Nosotros en español diríamos un estado mental más flexible. Utilizamos primero el sustantivo y después los adjetivos. Pero en inglés, en general, los adjetivos van por delante del sustantivo. Eso es lo que a veces nos trae tanta complicación a la hora de intentar entender. Esperen que estaba leyendo el chat. Intentar entender la gramática, ¿no? Es otra estructura. En inglés primero ponen los adjetivos y después los sustantivos. Y nosotros en español usamos primero los sustantivos y después el adjetivo. Acá Matías me dice, bueno, justamente, si podría poner un ejemplo con evening como verbo. Justamente la palabra evening es un sustantivo y no puede estar utilizada como verbo. La puse porque no había muchas palabras con ing que no sean verbo en ese texto.
¿Cómo pueden darse cuenta? En general siempre tienen que ir a la oración en la que está la palabra. Por eso le damos el número de línea. Y analizando la oración, ahí pueden intentar determinar si es un verbo, un sustantivo o un adjetivo. Algunas cuestiones como, por ejemplo, sí, decime, Fernando. Sí, gracias. En esta de las oraciones que hay que poner, Sí, o sea, acá. claro, yo lo que hice ahora en las 6, porque creo que en las anteriores no aparecía, yo las 5 no la pude hacer. Mm, Este, lo que hice es intentar ver si entendía algo. Yo no entiendo mucho, la verdad que casi nada. ujú, Entonces, traduje algunas palabras para entender la oración, fui a donde estaba en el texto, ujú. me fijé lo que podía sacar y después lo que yo pongo no es justamente la traducción de lo que está No, ahí, sino no, no. es, o sea, puede ser puede ser 6 palabras más o menos, pero la idea, digamos, de lo que quiere decir. Sí, sí, claro, es eso. No, Ok, no es necesario que te deje proporcionar. De hecho, por acá te dice explicar con tus propias palabras. está bien, perfecto. Em, Gracias, profe. no es necesario que proporciones una traducción. Claro, claro, es a lo que refiere en el texto eso. Exacto. Ok, Algunas cosas tienen que ver con la traducción literal. No sé, a topic claro, of lógico. conversation es un tema de conversación. Podrás Claro, y ponerlo, no sé. después, Sí. una sola cosa más, es No, todas las que que quieras. me salió ahora que estaba hablando ahora en el Zoom. Cuando hice la hipótesis, ahora me doy Sí. cuenta, cuando hice la hipótesis en la del 6, yo en la hipótesis puse cualquier cosa que después me di cuenta leyendo. Ah, pero O no sea, no es importa. cualquier cosa, tiene que No, ver, pero claro, al principio pensé no, que no. era... Sí, perdón. Pero no es, por eso no te voy a bajar puntos. Porque en la hipótesis, en verdad esto es una hipótesis, es a lo que ustedes ponen Claro, que el tema sobre creen que van a leer a partir de leer el título, el subtítulo y claro, ver claro. el formato. Muchas veces esa hipótesis se confirma o muchas veces nada, queda Claro, refutada porque es eso, es una hipótesis. Sobre el contenido de la hipótesis, no, no te voy a quitar puntos porque es esto. Todo es válido, a menos que me pongas algo que nada que ver, nada que ver, claro. que me pongas poner en el texto de la clase 6 que eran de las actividades al aire libre, me pongas, no sé, el, creo que leeré sobre ingeniería nuclear, ¿no? Como algo Claro, que claro. nada que ver. Sí, eh, perfecto. todas las hipótesis son válidas. La restricción de puntos te puede tener que ver con, a lo mejor, como cómo la redactaste, la Está bien. hipótesis. No, Pero sí, era bueno, más que nada para entender el concepto. O sea, yo leo, miro lo que hay, qué sé yo, eso. y digo, bueno, para mí es esto, pero después leyendo más y introduciéndome más en el texto, quizás me di cuenta que no era lo que había puesto. No, no, está Pero esa es perfecto. la idea, está bien. Ok, Esa es la idea porque muchas eso gracias. aparte es de anticipación, ¿viste? Que de hecho se llama Claro, claro. etapa de anticipación, donde nos anticipamos, donde solo miramos. El texto lo empezamos a leer como en la segunda instancia, en esta de lectura. Sí. Gracias, profe. Bueno, esto era de las frases sustantivas. Hasta acá creo que hasta el último Zoom habíamos trabajado. A lo mejor lo que se les presentó nuevo, que les quedó nuevo, es esto de los verbos modales. La actividad de los verbos modales viene de la clase 6, creo, si no me equivoco. De la clase 6, gracias. Tienen que dejar compartir acá y les muestro la clase 6. Estos verbos modales son, bueno, habrán leído o a lo mejor visto el video, ¿no? Son verbos que en inglés transmiten o expresan una intención del escritor o del hablante. Estos verbos modales, desde lo gramatical, un verbo modal siempre acompaña al verbo principal. Los verbos modales tienen algunas particularidades gramaticales, como que para todas las personas son iguales, que no tienen conjugación de tercera persona del plural, del singular. Em,
y que siempre van acompañadas del verbo principal en infinitivo, ¿no? Esto de como de las cuestiones gramaticales y lingüísticas. Después acá en este cuadrito están agrupados con la modalidad que expresan, con la intención que expresan, ¿no? Entonces, bueno, eso que les decía yo acá, ¿no? Expresan acciones presentes o futuras, no cumplen con la regla de la S. Pero, por ejemplo, cuando aparece el can o el could, en general lo que se está expresando es habilidad. Habilidad o capacidad de poder. Tiene que ver con el significado, es como poder, poder hacer algo, poder. Acá decían poder en el texto que estoy mirando, ¿no? El poder encontrar un tema de conversación, ¿no? Poder, o en el de las actividades al aire libre, poder caminar eh, o poder tomarse un tiempo para caminar, ¿no? Es en ese sentido de poder, de tener la capacidad de hacer algo. Después nos encontramos con el may y el might, este may que se escribe igual que el mes de mayo, y el might, que ambos indican una posibilidad. Si tendríamos que buscar una traducción, el may o el might, nosotros decimos es posible, es probable, ¿no? Que suceda algo. Maybe es como quizás sea, ¿no? O si dijera may go es tal vez vaya, ¿no? Esto que es posible, que existe la posibilidad de. El should, este should, siempre indica una sugerencia, es como el equivalente al debería, deberían, nosotros sí tenemos en español género y número, no, o por lo menos número para estos verbos. Y el must expresa una obligación, es el deber hacer algo. De esto no hay mucho más que como intentar recordar o tener a mano este cuadrito, ¿no? Para poder identificar la modalidad que se expresa. Fíjense que la actividad, como aparecía acá, o como aparece en el texto antes de la semana 7, de qué modalidad indica el verbo resaltado en el siguiente extracto del texto, ¿no? Because he can always find a topic of conversation. Acá está el can, ¿no? Que significa, recién decíamos, como capacidad, como que puede siempre encontrar un tema de conversación, entonces hay que marcar capacidad. Y después aparece another danger is that people may reduce themselves, como que el may es posible, es probable. De las opciones que tenemos acá, sería probabilidad, ¿no? Porque imposibilidad sería si estuviera en negativo. A esto se refiere, o este tipo de ejercicio presentamos con verbos modales, ¿no? Que era el tema de la semana pasada que quedó develado. Que quedó de la semana pasada, de la anterior, de las 6, de la semana que nos teníamos que encontrar. Verbos modales. A nosotros conocer cuáles son estos verbos modales nos sirve también para poder identificarlos en el texto. Y poder identificarlos en el texto, sí, el can siempre expresa capacidad, el may o el might probabilidad, el must obligación y el should sugerencia, también nos da un enfoque, una visión, ¿no? de, eh, del contenido del texto. Y siempre después de este verbo modal que se les presenta, viene el verbo principal. Entonces también nos ayuda a reconocer, bueno, después de este verbo modal viene reduce, que es el verbo reducir, ¿no? O después de acá, bueno, está el always, que es una expresión de tiempo, y significa siempre, pero después está el verbo find, encontrar, ¿no? También nos ayuda esto, a identificar algunos elementos en la oración, como el verbo. Entonces, si este es el verbo, lo que viene después es el predicado del verbo, como que puede siempre encontrar un tema de conversación, que lo que va a estar delante del verbo, ¿no? En inglés siempre es el sujeto, ¿no? Recordamos esto, que la estructura gramatical en inglés siempre tiene que tener un sujeto, un verbo y el predicado, ¿no? Muchas veces, para no repetir siempre el mismo sujeto,
lo reemplaza con pronombres o lo reemplaza, como está acá, con el pronombre he, o lo reemplazan con sinónimos, o en este caso dice people, ¿no? Gente. Gente es el sujeto de este verbo, del may reduce. Estos, si bien estos que yo les digo ahora son como un análisis gramatical más profundo todavía, pero son distintos elementos que van apareciendo en el texto, que vamos extrapolando del texto para siempre intentar comprender el contenido del texto. Si ustedes vieron, acá no les marca el puntaje. Bueno, si ustedes ven la revisión de los cuestionarios, ¿no? Van a ver que siempre la síntesis, esa actividad de postlectura, es la que se lleva el mayor puntaje, ¿no? Nosotros tenemos como, bueno, toda la parte de anticipación sobre 100, por ejemplo, son como 15 puntos. eh, y después la parte de lectura son como 40, más o menos, según el tipo de texto, ¿no? Pueden ser 40. Porque la parte de síntesis, la parte de la postlectura, siempre se lleva entre 45 y 50 puntos. Eh, Nosotros siempre decimos que quien puede hacer una muy buena síntesis ya tiene aprobado toda la evaluación. Ahora, entonces me dice, "Ay, me ocupo solo de la síntesis". Todo el resto de actividades colaboran a llegar a una muy buena síntesis o a llegar a una síntesis que cumpla con todos los requisitos necesarios y que exprese correctamente las ideas de comprensión. Por eso las tenemos en este orden, la síntesis es lo último que realizamos. Pero esto se los digo sobre todo porque al momento de asignar tiempo, de dedicar tiempo en la realización de actividades, si bien es importante que ustedes eh, hagan todo el resto, toda esta parte gramatical, si hay algo en lo que se traban, en lo que no saben cómo salir, déjenlo y sigan, porque viene la parte de comprensión del contenido, no la comprensión gramatical, que es en definitiva la más importante, ¿no? En este caso tenemos dos preguntas de comprensión por opción múltiple, ¿no? Como qué beneficios se menciona que tienen las personas ambivertidas en un entorno académico, qué confusión común se menciona sobre la introversión y cuáles son los peligros de no reconocer la ambiversión y cómo puede afectar la percepción de las personas sobre sí mismas. Estas son como tres cuestiones que hay que buscar en el texto para poder responderlas. Y una vez terminado todo esto, pasan a la síntesis, que siempre nos lleva, tanto la respuesta a las preguntas de comprensión como la redacción de la síntesis, nos lleva a volver el texto, a volver a barrer un poco el texto, a volver a ciertos temas del texto, a ciertas partes del texto, no a todo. Aunque nosotros cuando redactamos la síntesis, ¿no? Lo que se pretende es que ustedes demuestren esa síntesis como una lectura integral del texto. ¿A qué me refiero con esto? Que no basta con que se concentren en los primeros dos párrafos del texto y escriban sobre esos dos, sino que por lo menos van a tener que barrer, ¿no? Visualmente o mentalmente todo el texto para poder extraer las ideas principales. Eh, ¿Alguna duda más? Nosotros vieron que desde las primeras, bueno, excepto desde las primeras actividades en las que fuimos incorporando cosas, venimos trabajando como en la misma sintonía, en el mismo estilo de actividades. Este es el estilo de actividades que vamos a sostener el resto del cuatrimestre y también en el tono o en la misma nivel de complejidad que se realizan en las evaluaciones y que se realizan en el examen final, ¿no? Si bien seguimos agregando como cuestiones gramaticales, siempre van a tener estas preguntas de comprensión sobre el contenido del texto y la síntesis, ¿no? En esta primera instancia, en esta primera evaluación, tenemos dos preguntas de comprensión que son por opción múltiple y una para escribir,
En la segunda evaluación ya van a tener una de opción múltiple y dos para escribir. Pero bueno, eso ya lo vamos a seguir trabajando a lo largo de la segunda parte del cuatrimestre. Además de incluir un par de temas más gramaticales, ¿no? Que nos ayudan al análisis del texto. Todos estos temas gramaticales a veces resultan álgidos, resultan inentendibles, no, no le encuentran mucho la razón de ser, pero siempre en el fondo y una vez que logran como conceptualizarlos, van a ver que es para que los lleve a la comprensión del texto. Esto de intentar explicar con sus palabras estas frases sustantivas, para hacer ese ejercicio, implica que ustedes volvieron al texto, volvieron a la oración, volvieron a un párrafo para intentar explicar de qué se trata o cuál es el contenido de esa frase sustantiva. Siempre todo es para intentar llegar a la correcta conceptualización del contenido del texto, ¿no? Y poder elaborar esta síntesis. Un poco resumiendo y después otra vez les doy la voz para si tienen alguna otra pregunta. Recuerden, vuelvo una vez más, que lo decía al principio, a la hora de redactar la síntesis, que la síntesis es sobre las ideas principales del texto, que la síntesis es un párrafo, que no son oraciones separadas, que en la síntesis tenemos que evitar poner opinión, ¿sí? Como creo que leí o creo que el texto es sobre. Todo eso tengo que evitarlo. Tengo que evitar humanizar al texto, evitar toda frase, todo verbo que indique que el texto hace algo. Eh, sí, decime, Diana, textos expositivos. mm, es lo que quedó presentado en la semana 7, creo, ¿verdad? Em, es una característica de la tipología textual. No, nosotros no nos vamos a concentrar demasiado en la diferenciación. Sí se los dejo presentados porque a veces algunos de los textos que leemos son expositivos, pero no tenemos como un ejercicio que vamos a hacer diferenciación de tipologías textuales. El trabajo práctico, la verdad que tiene un formato similar al, ya le digo, a la actividad de la clase 6 y 7 porque fueron trabajos prácticos. Si bien hay textos que tienen otras particularidades, no sé, hay textos que tienen más verbos, hay textos que no tienen verbos modales. Yo en general trato para el primer evaluación con un texto que contenga algún verbo modal, pero si no tiene, no tiene. Y no puedo inventarlo, entonces no tendrán la actividad de verbos modales. Eh, pero el formato de actividades y los contenidos como evaluados son estos mismos que trabajamos, que yo ahora les mostré en este texto. Lo que cambia siempre es el texto, el contenido del texto. En ese presentamos en las evaluaciones y presentamos todas las semanas un texto nuevo de temas variados, habrán visto, ¿no? Eh, Martín me pregunta si para acceder al TPO hay que realizar las actividades 6 y 7. Para poder acceder al TPO tenés que tener como regularidad en la materia. Regularidad en la materia en esta instancia a distancia de la cursada de inglés 1 es tener el 75% de las actividades realizadas de la primera mitad del cuatrimestre. Todavía están abiertas las 6 y las 7, las 5 me parece que ya cerró, si no me equivoco. Eh, sí, cerró el 29. Las 5 ya cerró, están abiertas todavía las 6 y las 7. Pero si vos tenés realizadas las anteriores y todavía no realizaste las 6 y las 7 y tenés apuro en realizar el trabajo práctico, seguramente estás habilitado. Si no, como le decía al compañero hoy más temprano, es buena práctica para el trabajo antes de hacer la evaluación, realizar las actividades 6 y 7 porque fueron trabajos prácticos de cuatrimestres anteriores. No, está bien, entonces Martín, si vos tenés las anteriores realizadas, estás... pero, ¿qué me decís que el TPO no te sale nada, solo te sale el foro? Vamos a ver.
Pero si tienen las anteriores, ahí chequeo lo del grupo. Si tenés las anteriores realizadas, debería aparecerte, estar habilitado, de todos modos. Te digo. A ver, como era tu apellido, nos pegamos en la lista. Sí, estás habilitado, deberías poder verlo. No, no sé por qué no. A ver, no sé si podés vos ahora acceder, o si estás en el dispositivo que podés ingresar, a ver si refrescás la página del trabajo práctico y lo ves ahora. Te agradecería si me puedes responder, si lo puedes ver. Porque no. Deberías poder verlo, no solo el foro, porque estás en la lista de los de TP1. No sé qué. Ahora le cambié un ojito. Un ojito a ver si es eso lo que no, no lo veías por un ojito que estaba tapado. Em, bueno, entonces era el ojito ese que estaba tapado. Me alegro que lo puedas ver. Sí, es interesante, lo mismo que les acompañaron antes. El trabajo práctico está habilitado, acuérdense, hasta el eh, lunes próximo a las 23:59. Con lo cual, si tienen tiempo, cuentan con tiempo en la semana de hacer las actividades 6 y o 7 si les quedaron pendientes, es interesante para practicar. Sí, sí, si te deja entrar ahí es que estás habilitada. A ver, ¿qué mandaste? Claro, es porque estás habilitado. O sea, si apretas intento el cuestionario, igual te va a aparecer una, otro cuadradito que te va a decir que tiene tiempo si estás seguro que quieres entrar. Igual de todos modos, ahora voy a poner, ya me lo anoté la listita de todos los que en su mayoría viene como bastante activos, no constante, a lo mejor a veces hay unos que participan en uno y otros que participan en otras actividades, pero hay un alto porcentaje de los inscritos a la materia que están como parte en el grupo este del trabajo práctico obligatorio. Em, ¿Alguna otra duda que tengan? Yo voy a, si bien el trabajo práctico cierra el lunes a las 23:59, a partir del martes van a empezar a tener, yo martes, miércoles, entre el miércoles y el jueves voy a tener como la lista definitiva de las calificaciones. A lo mejor el martes ya les empieza, o antes les empiezan a aparecer a los que las realizaron al principio, porque yo el fin de semana voy a estar corrigiendo. Pero no se desesperen. Tomo la reescritura va a quedar abierta una vez que yo termine de corregir quienes tengan que reescribir, ¿no? Una vez que yo termine de corregir todos. Bueno, pues es una posibilidad, Natalia, que cuando lo empieces a hacer te surjan las dudas. Está bien, es un buen momento para reflexionar. No pierdas como de vista que, o sea, una cosa es también lo que trabajamos como en las actividades semanales, otra es en momento de evaluación, ¿no? Hay que tratar de como estar lo más frío posible, lo más despejados posibles e intentar focalizarse en las preguntas de comprensión y en el contenido que necesito analizar más profundamente a las preguntas de comprensión. El resto del texto, sí, analizar todos los elementos que te presentamos como categorías gramaticales, como estas frases sustantivas, eh, pero bueno, a no desesperarse. Traten de, como les decía hoy al principio,
tienen 3 horas habilitadas, que es un montón, les va a recontra sobrar, pero traten de, en el momento que estén tranquilos y que puedan contar con por lo menos 2 horas para sentarse en la computadora, que no los estén, en lo posible que no los estén llamando, que no tengan que salir corriendo por algo, porque una vez que se abre, corre el intento. A las 3 horas el examen se cierra. Si tuvieran algún problema técnico, les repito otra vez esto también, no dejen de escribirlo en el foro o de escribirle al tutor. Nosotros esta semana tenemos habilitada evaluación, así que estamos como muy al pendiente de todos los mensajes que recibimos, más de lo habitual. Así que para tratar de solucionarle y responderle a la brevedad. Eh, y recuerden, bueno, que cierra el lunes próximo a las 23:59. Cierra, no es que pueden entrar hasta las 23:50. Sí, pueden entrar hasta las 23:58, pero les va a quedar un minuto. A las 23:59 se cierra. Así que como el último horario para entrar es a las 20:59 del lunes próximo. Pero bueno, como les decía antes y repetí varias veces, dentro de lo posible, si pueden hacer las actividades 6 y 7, tienen un modelo similar porque fueron evaluaciones en cuatrimestres anteriores. Así que es como un buen parámetro hacer esas actividades. Yo ahora me voy a quedar un rato corrigiendo y mañana también para que tengan el mayor cantidad de feedback posible antes de realizar eh, las evaluaciones. Acá el compañero dice, recuerden que el texto no habla, no dice nada, ni hace nada. No lo humanicen al texto. Es como pónganse un cartel grande si quieren adelante de la computadora, porque ¿saben qué pasa después? Me pasa también todo el tiempo en distancia y en presencial, que al momento de realizar la evaluación, como que se olviden de todo esto que repetimos y siempre a algunos se les escapa el texto, habla el texto, explica el texto, dice el texto, compara. No les quito más tiempo. Creo que el próximo Zoom, si no me equivoco, es en 15 días. Sí, ¿no? Y ya estaremos como desguazando el examen y haciendo un poco eh, el análisis de post-evaluatorio y quien tenga que reescribirse le explicaré algunos lineamientos básicos. Éxito esta semana en la evaluación. Acuérdense de a realizarla en el momento que tengan para dedicarle 2 horas por lo menos eh, a la resolución. Y en lo posible, si pueden hacer las actividades anteriores, es una buena práctica. Muchas gracias por conectarse, por preguntar y nos estamos viendo en 15 días y nos comunicamos si no por el campus, por el foro o por mensajería privada. Buena semana para todos y buen fin de largo. Gracias.